No me acuerdo. Mira.
Cuando vos llegaste, ¿dónde vas ese perro, boludo? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Perdón por la demora, pero tenía un número de acceso, un código de acceso incorrecto, así que se complicó para poder ingresar. Bien. Todos los que estén, por favor, activen las cámaras. Yo voy a sacar una foto de la pantalla para poder después tomarlo como asistencia, ¿sí? Bueno, ahora sí. Bien, han tenido una semana con mucha información, han visto muchos temas, entonces estuve pensando, estuve mirando dentro de todo lo que vieron esta semana, qué podía ser lo más relevante o lo más complejo, si se quiere, o donde más dudas podían surgir. De todas maneras, ustedes me pueden preguntar cualquier duda que tengan en cualquier tema, eso no hay ningún inconveniente. Dentro de las cosas que me parecieron importantes y relevantes, sin duda una es el tema de la cuestión de la competencia. Ese es un tema que habitualmente trae alguna complejidad y habitualmente solemos preguntar en examen y habitualmente suele ser un tema donde, bueno, cuesta un poquito porque hay términos que se suelen confundir o quizás no se terminan de entender del todo. En ese orden de ideas, lo primero que tenemos que tener claro es esta cuestión de la distinción entre la jurisdicción y la competencia, ¿no? Ustedes ya deben haber visto que la jurisdicción
es ni más ni menos que el poder después del decir el derecho, del poder de coerción, el poder de ejecución que tiene el juez acerca de la decisión de las relaciones particulares que se ponen en su conocimiento, y el poder de hacer cumplir sus decisiones, ¿no? De dictar una decisión y de hacerla cumplir. Se suele decir muchas veces, hablar de competencia ordinaria o competencia federal, lo que no es más ni menos que un error. En realidad deberíamos hablar de jurisdicción ordinaria o jurisdicción federal. Entonces, ¿qué sucede con los procesos concursales? ¿A qué jurisdicción pertenecen? ¿A la ordinaria o a la federal? Pertenecen a la ordinaria, exactamente. Pertenecen a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Hoy ya lo damos como algo muy sabido y muy claro, pero fue una cuestión que llevó mucho tiempo poder establecer y poder de alguna manera echar luz sobre esta cuestión. Porque en realidad nuestra Constitución es un poco difusa respecto de esto, ¿sí? En el artículo 75 no se termina de aclarar, porque si bien manda al Congreso a dictar la ley de bancarrotas, no se termina de aclarar qué tipo de jurisdicción se va a hacer cargo de las decisiones. Y todo esto, te la voy a hacer muy corta, se terminó clarificando con la ley 48, porque la ley 48, que fija las atribuciones de la justicia federal, básicamente lo que dice es que la justicia federal no entiende en procesos universales. Ergo, los concursos preventivos son procesos universales, entonces los concursos preventivos pertenecen a la órbita de la jurisdicción ordinaria. Y fíjense ustedes que el artículo 3 comienza diciéndonos: corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria. Mal, arranca mal, con jurisdicción ordinaria. Ahora, también tenemos una cuestión que tiene que ver con la competencia en razón de la materia. ¿Qué juez con jurisdicción ordinaria interviene? Bueno, eso va a depender mucho, esencialmente, de cómo esté organizado el sistema de división de materias en cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es el fuero civil y comercial. Hay provincias, Córdoba, Mendoza, que tienen fueros específicos, tienen fuero concursal. En la justicia de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos a hablar de la justicia nacional de comercio en lo comercial, ¿sí? Porque tienen división de justicia nacional de comercio y justicia nacional civil. Entonces dijimos, es jurisdicción ordinaria, en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, es competencia en razón de la materia del fuero civil y comercial. Y luego tendríamos que determinar cuál es el juez que corresponde entender en cada caso territorialmente. Y para ello tenemos que seguir las normas o las reglas que nos da el artículo 3. Y les hago una aclaración preliminar sobre esto. Cuando ustedes tengan una duda, cuando ustedes tengan que responder una pregunta y tengan que, no se acuerden bien, recuerden siempre que la ley privilegia básicamente dos lugares, dos puntos de competencia. Uno es la sede de la administración y la otra es el domicilio. Porque después la ley nos va a hablar de establecimiento, nos va a hablar de otros puntos, pero ustedes recuerden que cuando tengan dudas, cuando no tengan muy en claro, lo tienen ahí medio... recuerden que la ley básicamente siempre termina definiendo entre sede de la administración y domicilio. Bien. Ahora, siendo esto así, vamos a ir viendo los diferentes casos particulares que vamos a tener. Entonces tenemos el caso de las personas de existencia, nos dice la ley,
existencia visible, o lo llamaremos personas humanas. ¿Cuál va a ser? El de la sede de la administración de sus negocios. Ahora, claramente, no siempre va a poder ser así. ¿Por qué? Porque no todas las personas que se concursan o quiebran desarrollan actividad comercial. Esto ya lo saben. No toda persona que se concursa o quiebra desarrolla una actividad comercial. Entonces, la ley también nos da otro punto, que es de referencia, que es, a falta de el del lugar del domicilio. ¿Ven cómo acá se ve claramente esta cuestión de la sede de la administración y el domicilio? Es decir, para las personas humanas, si desarrollan actividad comercial, vamos a buscar la sede de la administración. ¿Qué es la sede de la administración? ¿Donde efectivamente se desarrolla la actividad comercial? No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando la ley nos quiere decir que el punto de conexión de la competencia va a ser el lugar donde efectivamente se desarrolla la actividad, nos va a hablar del lugar de la explotación. ¿Entiende? La administración es de donde se organiza y se dirige la actividad. Eso no necesariamente se encuentra en el mismo sitio que la explotación. A ver, yo tengo una serie de campos. Bueno, muy probablemente la administración de la explotación agrícola o ganadera no se encuentre en los campos. Muy probablemente haya una oficina u otro lugar donde se encuentre la administración. A ver, pasa muchísimo con los supermercados. A ver, tienen un montón de sucursales. Bueno, generalmente la administración no se encuentra en las sucursales, se encuentra en un lugar distinto. Es el lugar desde donde se diseñan las estrategias, desde donde se administra el negocio. Esa es la sede de la administración. La ley nos dice que podría darse el caso de que una persona tenga varias administraciones. ¿Por qué? Y porque posiblemente tenga muchos establecimientos y haya decidido tener una pluralidad de administraciones. ¿Qué va a suceder en ese caso? Estamos hablando siempre del supuesto de una persona humana, ¿sí? Siempre del supuesto de una persona humana que tiene varios establecimientos y varias administraciones. Porque aquí suelen confundirse. Como se habla de varias administraciones, ya enseguida se piensa en una persona jurídica privada. No. Este inciso 2 nos sigue hablando de la persona humana. Y nos dice, si el deudor tuviera varias administraciones, es competente el juez de la sede de la administración del establecimiento principal. Si no se pudiese determinar esa calidad, lo es el juez que hubiese prevenido, el que intervino primero, básicamente, el que tenga el trámite más avanzado. ¿Cómo vamos a ver cuál es el establecimiento principal? Bueno, vamos a tener que ver, por ejemplo, cuál es el activo que hay en ese establecimiento, si hubiese personal a cargo, cuánto personal hay en ese establecimiento, es decir, no hay una norma rígida respecto de esto, o de lo que debe interpretarse como establecimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, veo que me hacen que sí. Bueno, ahora, estos dos que vimos hasta ahora, inciso 1, inciso 2, personas humanas. Nos vamos al 3. Persona jurídica privada. La ley nos sigue hablando de persona de existencia ideal. Recuerden que la terminología de la ley es antigua. Dice, en caso de concurso de persona de existencia ideal de carácter privado,
y las sociedades en que el Estado, nacional, provincial o municipal sea parte, entiende el juez del domicilio. ¿Qué domicilio? El legal. Domicilio legal. Estamos hablando, en este caso, de personas jurídicas privadas regularmente constituidas, es decir, que tienen un domicilio legal. Que por supuesto lo vamos a encontrar en su contrato constitutivo, y aparte en muchos casos va a tener publicidad registral. Luego nos vamos a encontrar con otro supuesto, que son sociedades que no están regularmente constituidas. Que es el supuesto que nos da el inciso 4. Y nos dice que entiende el juez del lugar de la sede. ¿De la sede de qué? De la sede de la administración. Acá el artículo se quedó corto. De la sede de la administración. ¿Sí? Dice, el del lugar del establecimiento o de la explotación principal, dependiendo de cuál se puede identificar. Pero primero, ¿cuál es el primer punto de referencia? El de la sede de la administración. Por eso siempre les pongo énfasis en esto de que básicamente siempre vamos a ir por sede de la administración y domicilio. Y acá también, en el inciso 5, cuando hablamos de los deudores domiciliados en el exterior, recuerden ustedes que el inciso 2 del artículo 2 nos habla de que los deudores domiciliados en el exterior que tengan bienes en el país son sujetos concursables. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿cuál es el juez que interviene? El juez del lugar de la administración en el país. ¿Qué es eso? Otra vez lo mismo. Es la sede de la administración. Acá, en vez de sacarle administración, le sacó sede del artículo. Dice, a falta de este, entienden del establecimiento, explotación o actividad principal, según sea el caso. ¿Queda claro esto? Bien. Otra cuestión que me parece importante que tengamos en cuenta. En principio, la competencia concursal es improrrogable. Improrrogable. Pero tenemos algunos supuestos en la ley que habilitan legalmente esta prórroga. ¿Cuáles son estos? El supuesto de concurso del agrupamiento. Vamos a ir al artículo 67. Y escuchen lo que dice este artículo. Dice, es competente el juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según los valores que surjan del último balance. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto desplaza lo dicho en el artículo 3? No. Pero acá hay una complementación. ¿Por qué? Cuando hablamos del concurso del agrupamiento, algo yo les dije en clase, no sé si recuerdan, hablamos del concurso de 2 o más personas, que se concursan en forma conjunta. Que se concursan en forma conjunta. Ahora, obviamente, esto debe tramitar ante un único y un solo juez. Pero podría ser, por ejemplo, que un sujeto del agrupamiento sea una persona humana y tenga la sede de administración en un determinado lugar. Otro sujeto del agrupamiento sea una persona jurídica privada y tenga un domicilio legal distinto y en un lugar diferente.
entonces lo que podría acontecer es que tuviésemos diferentes puntos de conexión de competencia. ¿Cómo soluciona esto la ley? Diciendo, no. Hay que ver quién es de los integrantes del agrupamiento, quién tiene el activo más importante. Ese es el primer paso. Determinamos eso. Una vez que eso está determinado, ahí recién vamos a las normas del artículo 3. En el caso que yo les comentaba recién, si por ejemplo, quien tuviese el activo más importante hubiese sido la persona humana, iríamos, si fuera comerciante, seguramente está en un agrupamiento, lo va a hacer, iríamos a el juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios. Inciso primero del artículo 3. Si fuese una persona jurídica privada, regularmente constituida, bueno, en ese caso iríamos a su domicilio legal. ¿Se entiende? Tiene que haber un paso previo. También tenemos un supuesto de prórroga en el artículo 68, cuando hablamos del concurso del garante. Algo también les comenté yo en clase. ¿Qué era esto del concurso del garante? Es un sujeto que por algún motivo garantizó obligaciones de un concursado, antes de que fuese concursado. ¿Sí? Y quiere que su concurso tramite conjuntamente con el de su garantizado. Bueno, en ese caso tenemos un supuesto de prórroga. ¿Por qué? Porque independientemente del lugar donde le correspondería el concurso al garante, va a tramitar en el lugar donde le corresponde al garantizado. ¿Lo entienden? Porque tiene que tramitar conjuntamente. Y necesariamente debe haberse iniciado primero el del garantizado. O sea, el garantizado ya tiene un juez, ya tiene la competencia atribuida. Esto lo habían Perdón, visto en clase. ahí no se presentan juntos, inicia primero el del garantizado y después. Exactamente, exactamente. Tiene 30 días para poder iniciarlo después el garante. ¿Sí? ¿Esto lo habían visto ya en clase esta semana? ¿Sí? Sí, lo mencionamos. Bien. ¿Alguna pregunta respecto del tema de competencia? No. Bueno, traten de fijar esto que yo les dije hoy, de recordar que cuando tengan alguna duda, la cuestión siempre va a ser domicilio o sede de la administración. ¿Sí? Bien. Dicho eso, vamos a pasar a otra cuestión que me pareció que quizás podía dar lugar a alguna duda, que tiene que ver con el concurso transnacional, el del artículo 4 de la ley. O sea, profe, hoy estamos haciendo el repaso de la bolilla 4, ¿no? Estamos haciendo un repaso, bueno, ahora arranqué por la bolilla 4, porque en realidad nosotros no hacemos, o sea, el profesor que da la clase de repaso no hace el repaso sobre los temas que dio él, pero a mí no me molesta contestarle cualquier pregunta que quieran de los temas que di yo esta semana. ¿Por qué? ¿Por dónde venía la pregunta? ¿Por ese lado? No, porque estoy con la clase sería Nietzsche, ¿no? Que es el punto 4 para ver si estaba bien ubicada, digamos. Ah, bien. Pero Bueno. entiendo que sí, ¿no? Sí, igualmente vuelvo a repetirte, o sea, cualquier consulta lo vemos. Yo simplemente les voy dando, normalmente cuando doy clases de repaso, los temas que generalmente sé que pueden ser conflictivos. Sé que puede haber algún tipo de confusión. A ver,
facultad y atribuciones del juez en materia concursal, no creo que le genere demasiado problema. Pero bueno, el concurso transnacional sí entiendo que les puede generar algún problema. Y acá tenemos que tener en cuenta varias cuestiones cuando hablamos de concurso transnacional. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener una excepción en el artículo 4 al estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo de los concursos. Y digo los concursos como género. De hecho, solamente va a ser una excepción al presupuesto objetivo para el caso de las quiebras, y no para los concursos preventivos. ¿Se entiende? Nahuel, te veo ahí con cara de que me mirás con... No me mira, no me mira por qué. Bien. La apertura de un proceso concursal en el extranjero, la apertura de un proceso concursal del deudor en el extranjero, no habilita o no exime de acreditar el estado de cesación de pagos en el concurso preventivo, pero sí lo exime respecto de la quiebra. Esto fue un tema muy debatido en doctrina, pero hoy ya mayoritariamente se entiende esto que yo te estoy señalando. Que esto solamente va a funcionar como una excepción al estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo para el caso de la falencia, para la quiebra. El deudor, este mismo deudor que tiene la apertura de un proceso concursal en el extranjero, en la Argentina no va a necesitar acreditar el estado de cesación de pagos para una quiebra. Basta con invocar que tiene abierto un concurso en el extranjero. Y cuando hablo de concurso en el extranjero también lo hablo como género. Podría ser concurso preventivo, podría ser quiebra, podría ser un procedimiento de administración controlada. O sea, el procedimiento que esté en el país donde está abierto ese proceso de tipo concursal. Pero eso no lo habilita a no probar el estado de cesación de pagos en el concurso preventivo en la Argentina. Sí lo habilita a no hacerlo en la quiebra en la Argentina. Y también el acreedor que le pide la quiebra a ese mismo deudor que tiene un concurso en el extranjero, no necesita acreditar que está en estado de cesación de pagos en la Argentina. ¿Por qué? Porque puede invocar que existe en el exterior un proceso abierto contra ese mismo deudor y con eso ya está eximido de acreditar el presupuesto objetivo. Siempre hablando de la falencia, siempre de la quiebra. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Bien. es una consulta, profesor. Dale, Selene. Dale. Acá era el caso en que debía haber como un acuerdo entre los dos países. No, eso es para otra cosa. Ahora te Ok, cuento. No, pero está bien, Ayelen, ¿no? Está bien la pregunta, porque ahora vamos a hablar de eso. Lo primero que nos tiene que quedar en claro es lo que dice el primer párrafo, ¿sí? Lo que dice el primer párrafo tiene que ver con esto que yo le estoy diciendo ahora. Con esta excepción al presupuesto, al estado de cesación de pagos como presupuesto objetivo, que solamente se va a aplicar para la quiebra. Nos dice este artículo. La declaración de concurso en el extranjero, cualquiera sea el tipo de concurso que se habla en el extranjero, es causal para la apertura del concurso en el país, pero este concurso en el país no es el concurso preventivo, es la quiebra. A pedido del deudor, del acreedor, cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. A ver,
esa es la primera parte del artículo que ustedes tienen que entender. ¿Eso ya lo entendimos? Si lo entendimos, sigo. Lo que nos sigue diciendo este artículo 4 es que si se abre un concurso en el extranjero, recuerden que cuando les hablo de concurso en este caso, hablo de concurso como género. Como género. Ese concurso, o por efecto de ese concurso, no van a poder anularse actos del deudor en nuestro país. Tiene efectos en el país donde se produce, no en este país. Esto tiene que ver con que en principio tenemos un sistema de territorialidad. Después van a ver que es una especie, porque esto es así, algunos le dicen una territorialidad laxa, otros lo dicen una extraterritorialidad restringida, depende de quién lo lea, ¿no? Pero la realidad es que en algunos casos va a ser territorial, en otros casos va a ser un poquito más extraterritorial. Fíjense que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina, para disputarle derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado. Es decir, básicamente no va a tener efectos en este país, el concurso en el extranjero. Y ahora empezamos a ver en qué cosas sí tiene un poquito de extraterritorialidad. Y acá vamos a tener que hacer una distinción necesaria y muy importante. ¿Qué es un acreedor local y qué es un acreedor extranjero? Esto es vital, chicos, ¿eh? ¿Qué hace que un acreedor sea local y qué hace que un acreedor sea extranjero? ¿El crédito sea pagadero en la República Argentina? Eso es local. Claro. Que el crédito deba pagarse en el exterior es... Independientemente de es decir, del acreedor. exactamente, independientemente de la nacionalidad del acreedor. Acá nada tiene que ver la nacionalidad del acreedor, sino el lugar del cumplimiento de la obligación. Lo que determina que un acreedor sea local o extranjero sea el lugar donde debía cumplirse la obligación que estaba a cargo del deudor. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a lo que decía Yelem. Vamos a encontrarnos con dos supuestos. O la ley nos habla de dos supuestos. Un supuesto tiene que ver con acreedores que han participado de un concurso, acreedores extranjeros que participaron del concurso en el exterior y que ahora vienen a verificar créditos acá a la Argentina y a pretender cobrar acá lo que le falta cobrar. Ese es el primer supuesto que nos da la ley. Entonces, esos acreedores que participaron del concurso en el extranjero, pero que, bueno, evidentemente no alcanzó para cubrir su crédito, o no alcanza para cubrir su crédito, van a poder participar o van a poder cobrar algo en este país, en este concurso en este país, en la quiebra en este país. Sí. Pero solamente van a tener vocación sobre el saldo de la quiebra. Ahora les explico qué significa esto. Perdón, doctor, una pregunta. En caso, ¿a qué se refiere con que no pudieron cobrar en el extranjero?
Por ejemplo, si se acuerda un pago del A ver, si 50% los del acreedores crédito, lógicamente cobraron todos sus créditos en el extranjero, nada van a tener que cobrar acá. Ya van a tener un crédito saldado. No tienen que cobrar sobre bienes en el país ya, porque ya el crédito está saldado en el extranjero. sí, sí, me refiero, por ejemplo, si se acordó un pago del 50% del crédito en el extranjero, ¿se refiere a el pago del otro 50% o si no se cumplimentó el pago de ese 50% que acordaron? No, no. A ver, seguramente eso vamos a tener que ver en cada tipo de proceso particular, porque vos lo ves con la lógica de un proceso local, y eso habría que verlo con la lógica de un proceso extranjero. Sí, Habría que ver cómo se determina el grado de participación en el país al que se haga referencia, ¿sí? De todos modos, siempre va a tener vocación en este país por la totalidad, o sea, por lo que le falta cobrar, efectivamente, respecto al crédito que tenía. perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, esto termina siendo casi una declaración de buena voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿saben lo que es el saldo en una quiebra? Yo les voy a contar. Se toman los bienes, se liquidan, o sea, se venden. Una vez que se vendieron, se pagan los gastos. Se empieza a distribuir en moneda de quiebra, es decir, por lo que se verificó a cada uno de los acreedores. Y si se cumple con eso, la quiebra concluye por pago total. Ahora, podría pasar que se cumpla con eso y que quede dinero. ¿Existe esa posibilidad? Es una posibilidad remota, pero existe. ¿Eso saben cómo se llama, ese dinero que quedó? Remanente. ¿Los acreedores extranjeros cobran sobre el remanente? No. Porque sobre el remanente se van a pagar los intereses suspendidos. Recuerdan que en los procesos, bueno, ustedes todavía no lo vieron esto, pero en la quiebra, cuando se decreta la quiebra, se suspenden los intereses de los créditos. Cuando queda remanente, ese remanente se va a utilizar para pagar esos créditos suspendidos. Recién ahí, si quedase dinero, dice la ley, ese dinero se le debe entregar al fallido, al quebrado, ¿sí? Bueno, sobre ese dinero que eventualmente podría llegar a quedar, recién sobre ese dinero podrían cobrar los acreedores extranjeros. ¿Se entiende? Es decir, casi imposible. Casi imposible. Pero la ley argentina contempla la extraterritorialidad, en algún sentido. Pero este era el supuesto de acreedores extranjeros que habían tenido la posibilidad de participar en un concurso en el extranjero. Ahora vamos a hablar del caso de aquel acreedor extranjero que no participó, o porque no existe, o porque no pudo, de un concurso en el extranjero. Ese acreedor puede verificar su crédito en el concurso local. Sí, sí. Siempre y cuando, y acá está, Yelén, lo que vos decías, acredite que en aquel país donde se debía cumplir la obligación, un acreedor local argentino hubiese estado en iguales condiciones. Es decir, hubiese podido participar del concurso en el extranjero.
La condición es que no haya participado en el concurso en el extranjero, ¿no? Exactamente. O que no haya habido concurso en el extranjero. Puede no haber habido concurso en el extranjero. Ahora, si ese acreedor acredita esto, que lo acredita en la etapa de verificación, participa como cualquier otro acreedor en el concurso nacional. Ya no sobre el saldo. ¿Sí? ¿Entendimos esto? Bien, y eso se acredita en la etapa de verificación, mostrándole Eso la lo tiene que ley. acreditar. Perdón, no te ¿O escuché. cómo lo acredita en la etapa de verificación? ¿Qué tiene que llevar? No, mira, a ver, es amplio, puede traer la legislación del país donde se debe cumplir la obligación, puede traer doctrina, puede traer jurisprudencia, puede traer casos donde se haya reconocido que el crédito de un acreedor que se debía pagar en la Argentina. Es amplio, no hay limitación probatoria. Perdón, Sí, pero amigo. no tiene que haber, perdón, una Sí, consulta. sí, sí. ¿No tiene que haber un convenio entre Argentina y ese país que No, permita esto o tiene que no. ser así por prueba directamente? No, lo tiene que hacer a través de la prueba. Tiene que traer una prueba que acredite eso, ¿sí? Para eso normalmente lo que va a traer es la legislación del país donde se debía cumplir la obligación en ese país extranjero, jurisprudencia, doctrina, es amplio, no hay mayores limitaciones. ¿No? Gracias. No, por favor. Bien. ¿Entendimos esto? ¿Sí? Bien. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Un acreedor pide el concurso o la quiebra de su deudor porque tiene una quiebra en el extranjero. No puede pedir el concurso, puede pedir la quiebra. No, la quiebra. Pide la quiebra por una quiebra en el extranjero. Ajá. ¿El deudor tiene un plazo para acreditar su condición de una cesación eventual de pago en el país? ¿Como para poder solicitar un concurso o directamente pasa la quiebra? No, a ver, lo que podría suceder es que él pueda convertir, hay un procedimiento que se denomina conversión de la quiebra en concurso preventivo. ¿Sí? Es un procedimiento, ustedes lo van a ver más adelante, esto, ¿sí? Es un procedimiento mediante el cual el deudor puede solicitar que su quiebra se convierta en concurso preventivo, debiendo acreditar, en ese caso, el estado de situación de pagos como presupuesto objetivo, ¿sí? No va a zafar de eso. Y con eso puede convertir esa quiebra que le solicitaron en concurso preventivo. No habría mayor inconveniente. ¿Entendió? Ese es el procedimiento. Conversión de la quiebra en concurso preventivo. Bien, bueno, el resto no tiene mayores complicaciones. Vamos a pasar a otra cosa. ¿Alguna consulta más sobre esto? No, me dijeron, ¿no? ¿Ya estamos? Bien. Profe, Sí. ¿podría explicar de nuevo lo del local o extranjero? ¿Qué hace que un acreedor sea local y qué hace que un acreedor sea extranjero? ¿Eso me preguntaba Anabela? Sí, ese. Eso, bien. Un acreedor va a ser local en la medida de que el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor, en la obligación que une a este acreedor con el deudor, deba hacerse en el país. ¿Sí? Si el lugar de cumplimiento de la obligación del deudor respecto de este acreedor es en la Argentina, ese acreedor se considera acreedor local, independientemente de la nacionalidad del acreedor, ¿sí? No importa que el acreedor sea una persona extranjera. Lo que lo convierte en un acreedor local es que el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor sea en la Argentina.
Mientras que un acreedor extranjero, por el contrario, va a ser aquel al cual la obligación se la debían cumplir, ¿sí?, en el extranjero. Es decir, el deudor debía cumplir la obligación respecto de ese acreedor en el extranjero. Puede ser un acreedor argentino. El acreedor podría ser argentino de nacionalidad, pero el deudor tenía la obligación de construirle un monolito en Madrid. Bueno, es un acreedor extranjero. ¿Se entiende? Bien, Porque el lugar de cumplimiento de la obligación es Madrid. perfecto. O como algún Gracias. caso que me ha tocado ver no hace tanto tiempo, eran personas que se habían comprometido en la Argentina a construir un edificio de departamentos en Madrid. Se comprometieron en la Argentina, pero el lugar de cumplimiento de la obligación era en Madrid. Entonces esa obligación va a ser extranjera. Esa obligación, ese acreedor va a ser considerado como acreedor extranjero. ¿Sí? No como acreedor local. Perfecto. Bien, ¿algo más sobre esto? No, gracias, profe. Bien. Vamos a pasar a otra cosa donde también advierto muchas veces algunos errores o dudas. Y tiene que ver con los incidentes. Esto tiene que ver con los incidentes. Todavía no lo vimos nosotros, incidentes. ¿No les dieron incidentes todavía? No, lo va a dar creo el doctor Vicente la semana que viene porque empezó a darnos las etapas y no llegó. Porque el doctor Vicente empezó a darle las etapas que le correspondía al doctor Colandrea, entonces no llegó. Muy bien, voy a hablar con el doctor Vicente. Hablando de eso, chicos y chicas, antes que me olvide, yo en clase les había dicho que iba a hablar con el doctor Garaguso respecto de los inconvenientes que habían tenido para ingresar en los trabajos prácticos. Bueno, en realidad me comuniqué primero con Federico Vicente para ver si él había tenido el mismo inconveniente. Me dijo que lo había hablado con Guillermo Garaguso y que la respuesta fue que el problema fue un problema del sistema, en realidad, del sistema para con los alumnos. Es decir, el sistema estaba bien, pero ustedes no podían entrar y no podían ver las actualizaciones. Y que eso ya se normalizó. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad para decirles que pregunté, comuniqué la situación y que me contestaron esto. ¿Sí? Bien, Bien. profe. Bueno, entonces, incidentes entonces yo no voy a hacer como el doctor Vicente, no les voy a dar incidentes ahora, ¿sí? Lo van a ver con él, con mi, tenemos obviamente que mucha confianza después de 15 años de clase juntos con el doctor Vicente, así que no hay ningún inconveniente, como que lo diga yo. ¿Quieren algún otro tema? ¿Quieren saber algo más? ¿Quieren decirme algún tema en particular que quieran repasar? Porque ayer vieron con Guillermo Odrés algo bastante sencillo que tiene que ver con las pretensiones incorporativas de bienes, excluyentes, recompositorias. Así es, ¿no? Sí, eso vieron ayer. Sí, profe, hicimos terminamos la bolilla, hicimos varios puntos de el 3.1 y el 3.2 en realidad. Sí. Pero vimos los órganos. Les tiene que haber dado Guillermo, les tiene que haber dado algo de órganos, o sea, tiene que haber visto juez, tienen que haber visto secretario, tienen que haber visto fiscal. Sí. Fiscal no, lo que pasa es que él después dijo que nos dio los esenciales, hablamos bastante, y después los eventuales nos dijo que lo leyésemos y que cualquier cosa se lo preguntásemos, como que no tenía una dificultad, porque estuvimos hablando mucho de las pretensiones, de los principios. Bien, bien. Bueno, no sé si quieren ver algo más. Yo estoy a su disposición para esto. La clase de repaso. Si no, nos vemos en clase el miércoles, como prefieran. Perdón, me cortó recién.
Tengo una Nahuel. pregunta. Sí. La distinción entre la litis individual o la litis concursal, Sí. no me quedó claro. Bueno, el tema es así. La litis individual involucra intereses de un acreedor, o de un deudor, o de algunos acreedores y de algunos deudores. Sí. Mientras que la litis concursal es siempre definirlo de esta manera, ¿no? Litis concursal como conflicto plurisubjetivo de intereses. Algo que yo les comenté en clase acerca de que los procesos concursales tienen la particularidad que afectan múltiples intereses, que exceden ampliamente el interés de acreedor e interés de deudor, o interés de acreedores e interés de deudor, sino que también tenemos intereses que tienen que ver con intereses del Estado, con intereses de los trabajadores, con intereses de terceros. Eso conlleva a que los concursos tengan una estructura muy especial y muy particular. Por su complejidad, porque de hecho tienen muchos sujetos que intervienen, son sujetos múltiples, y porque las decisiones que se tomen afectan a múltiples partes. ¿Sí? Ustedes todavía, aún, no lo ven con tanta claridad, quizás, porque en el concurso preventivo, que es sobre lo que estamos trabajando particularmente ahora, esto no se ve tan claramente. Sin embargo, en una quiebra sí se ve muy claramente. A ver, cuando hablamos de, en general, la quiebra de una empresa, hablamos de un conflicto que genera, de alguna manera, altera la paz social. Yo les he hablado de esto en la primera clase. Este tipo de conflictos alteran la paz social. A ver, hay infinidad de ejemplos de empresas que han quebrado en localidades donde la gente vivía de esa empresa y que básicamente han desaparecido las localidades enteras. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando recuerden siempre, yo les menciono en clase más de una vez, que la ley siempre está por la solución negociada, antes que llegar a una solución liquidativa. Y esto también está íntimamente relacionado con esta idea de proteger la paz social, de conformar de alguna manera este conflicto plurisubjetivo de interés. Por eso van a ver, cuando avancemos en la segunda parte de la materia, que hay una idea en la quiebra, que es esta idea de sostener a la empresa socialmente útil y económicamente viable, independientemente de su dueño, ¿no? de quién sea su dueño. El tema es sostener a la empresa. ¿Por qué? Porque sostener a la empresa es sostener puestos de trabajo. Sostener a la empresa es sostener ingresos para el Estado, es ingresos para terceros. Por eso vamos a encontrar, cuando veamos en la segunda parte de la materia, quiebra, institutos tales como la continuación de la explotación de la empresa a través de trabajadores. ¿Por qué? Y porque cómo ustedes van a ir viendo cómo la ley hace todo lo posible, pero todo después de la reforma de la ley 26.684, para que los trabajadores de alguna manera puedan hasta adquirir la empresa para poder seguir trabajando. ¿Y esto a qué se debe? Y acá, Nahuel, vuelvo a tu pregunta. A que no se trata de un conflicto individual, de una litis de tipo individual, sino de una litis de tipo concursal que afecta plurisubjetivamente a muchas personas, a muchos organismos, a muchos partícipes. ¿Sí? No sé si es la respuesta que estabas buscando, Nahuel. ¿Sí? Bien. ¿Algo más?
Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el miércoles. ¿Sí? Hasta Gracias, luego. Miércoles. Gracias. Gracias a ustedes por conectarse. Hasta luego.